Buenas tardes, soy el Dr. Grimberg, médico psiquiatra, dramaturgo y actor, y este es el tercer vídeo que voy a hacer sobre el tema del coronavirus. En esta oportunidad es sobre la prevención, cuestión fundamental en el ser humano que nos promueve seguridad, es decir, a lo largo de la historia, algo que el hombre, el ser humano ha intentado hacer es anticiparse a lo que va a ocurrir, tanto en el tema climatológico, económico, social o individual y familiar. Mi abuela, por ejemplo, siempre decía cuando tenía dolor de reuma o le dolían los callos, que ya sabía que iba a llover, por consiguiente había que entrar la ropa que había lavado por la mañana. O, bueno, mi caso particular, yo me he visto de acuerdo a lo que me dice Google por la mañana, si va a llover a la tarde o no, y en general acierta bastante. O los niños pequeños, cuando la mamá queda embarazada, que ya perciben toda una serie de manifestaciones que les llevan a reclamar cambio de carácter, que es una manera de ir preparándose o anticipándose a lo que podría llegar a ocurrir con la llegada de un hermanito que le puede desplazar el lugar que tienen en este momento con su mamá. El tema es entonces del coronavirus y la prevención. Fue muy evidente que con su llegada, con la pandemia, encontró a los servicios sanitarios en situación relativamente precaria. Y esto es consecuencia de todos unos cuantos años en los cuales se fue provocando un desmantelamiento importante de los servicios a nivel de equipamiento, de profesionales, de recursos económicos, y esto hizo que la llegada del coronavirus encontrara de esta manera a los servicios sanitarios, que de todas maneras creo que hubieran sido insuficientes por mejor preparados que estuviesen, pero es muy distinto recibir una pandemia de estas características en mejores condiciones que como se encontraba el sistema sanitario en ese momento. Y esto me lleva ahora recuerdo una anécdota, que la vez pasada viajando en tren, me encuentro con una señora que se sienta a cierta distancia, pero que podíamos dialogar, y yo dije esas frases que tantas veces decimos cuando subimos a un ascensor, qué humedad, qué frío, qué calor, y se me ocurrió decir, qué problema esto del confinamiento. A lo cual me respondió que sí, que para ella le afectaba mucho y que inclusive llegar a su casa tan tarde, viviendo como están viviendo, todo porque perdió el tren de las 21:03, la ponía en una situación bastante molesta. Le pregunto en qué trabaja, me dice que es cocinera de una residencia de ancianos y que, bueno, se atrasa en su trabajo y por eso se siente molesta por lo que ocurre con el tren. Le pregunto, o le comento que me llama atención porque en las residencias de ancianos en general se cena muy temprano, lo cual me hace suponer que tendría que haber podido llegar a ese horario. Me dice que no, que lo que ocurre es que ella se tiene que encargar de la comida para 60 personas con diferentes dietas, y a lo cual se agrega que tiene que hacer la limpieza de toda la vajilla y nunca le dan los tiempos. Y se atrasa una hora y media, que son horas extras que no se las pagan. Ante lo cual le digo, bueno, pero esto se puede reclamar, usted puede hablar con su jefe y pedirle que le reconozca. Ahí me di cuenta de esa frase que dice, me perforó con la mirada. La mujer me miró y me dijo, se ve que usted nunca tuvo que pedir comida en la calle. Me quedé helado y ahí recordé esa otra frase que dice, trágame tierra. Seguimos un trayecto más, los dos en silencio,
Llegó la siguiente estación, esta mujer bajó, nos despedimos y ahí terminó esta historia. ¿Por qué lo comento? Porque el coronavirus va a terminar. El coronavirus terminará en 1 mes, 2 meses, 3 meses. Los números lo están dando, los tratamientos son más efectivos. La detección se está haciendo más precisa. O sea, hay toda una serie de elementos que inducen a pensar que esto terminará en breve. Pero viene la otra cuestión y es cómo se vuelve, cómo se sale del confinamiento. Y se sale de acuerdo a cómo cada uno estuvo confinado. Hay gente que perdió un familiar y no se pudo despedir. Hay gente que estuvo en la UCI. Hay gente que perdió su trabajo. Hay gente que se vinculó, se revinculó a viejos proyectos. Otros que recuperaron amigos o su familia, la relación con sus hijos. Otros que crearon música, vídeos, etc. Hubo distintas reacciones y distintas maneras de transitar este periodo. Pero también va a estar la cocinera y uno se pregunta cómo va a volver esta mujer después del confinamiento y con qué se va a encontrar. Y ahí aparece un personaje que me parece importante mencionarlo, que es el que yo llamo el corona humano. El corona humano es muy parecido al coronavirus, nada más que en general no mata, pero tiene una particularidad que se aprovecha de las otras personas y no le paga las horas extras o le hace contratos precarios, y este corona humano es con el que la cocinera se va a encontrar. El otro día, viendo una entrevista que le hacen a Julio Cortázar, escritor argentino, él tuvo una expresión que dijo: un hombre, todos los hombres. Me hizo recordar, soy médico, a que cada célula del cuerpo humano tiene la misma información genética que todas las otras células, tanto una célula del tejido hepático como del tejido renal, como del tejido cardíaco, todas tienen la misma información genética. La cocinera tiene la misma información genética que el resto de las personas. Tiene angustias, tiene tristeza, tiene ilusiones, tiene alegría, tiene rabia, tiene odio, tiene felicidad, tiene todas las mismas características que tenemos todas las personas. Por consiguiente, lo que me sugiere un hombre, todos los hombres, o lo que me sugiere el funcionamiento del cuerpo humano, es que todas las personas, y el coronavirus es una de las enseñanzas que más nos dejó, como cuando estamos unidos, cuando nos ayudamos, cuando nos escuchamos, cuando nos solidarizamos, qué efecto se produce, ¿no? Nos sentimos acompañados, podemos tolerar situaciones sumamente difíciles, y esto es lo que de alguna manera yo considero que es lo que nos ha dejado el coronavirus. La cuestión es cómo será la vuelta, cómo nos ayudaremos. Porque así como esta cocinera, hay muchísimas personas que van a tener que tratar con el corona humano. La cuestión es, la pregunta que yo me hago y a la cual me cuesta responder, es cómo se va a ayudar a todas estas personas a lidiar con el corona humano, que seguramente va a ser mucho más peligroso de lo que era hasta este momento. ¿Por qué? Porque va a haber un terreno predisponente para que pueda actuar. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para ayudar a estas personas a dialogar, a enfrentarse, a no dejarse someter por este corona humano? Lo que el coronavirus nos dejó como aprendizaje, que estando juntos es mucho más fácil que enfrentar al corona humano en soledad.